Hola, muy buenas, bienvenidos a Waiting Path una vez más para una de nuestras entrevistas. Hoy estamos en el Hotel Osadía, uno de los grandes hoteles que hay aquí en la calle Gran Vía de Madrid, y contamos hoy con la visita de Tamara Silva, que ha venido, a contarnos un poco sobre ella. Muy buenas. Hola. Estamos muy encantados de que estés con nosotros, así Igualmente. que muchísimas gracias antes de a nada. vosotros por la invitación. Y háblanos un poco de ti. ¿Quién es Tamara Silva? Pues eso, una pregunta muy difícil, la verdad. Tamara Silva, ¿qué puedo decir de Tamara Silva? Nada, una chica normal que vivió muchos años en Europa, y al final, por circunstancias familiares, acabé viniendo a Madrid a acompañar a la familia, concretamente a mis padres. Y nada, una persona normal, como cualquiera. Genial, son las personas que nos gustan a nosotros. Sí. Bueno, Tamara, sé que tienes doble nacionalidad. Eso es. Guineana por un lado, portuguesa por otro. Portuguesa, soy luso-portuguesa. Si tuvieses que elegir, ¿con cuál dirías que te identificas más? Con los dos, la verdad. Los dos, digamos Sí. un 50-50, ¿no? Sí, De un ambas. 50-50, porque al final, de nacimiento, soy Bisao guineana, y luego adquirí la nacionalidad portuguesa posteriormente, Sí. por mi estancia en Lisboa, pero al final, por tantos años, casi la mayor parte de mi vida he pasado en Lisboa. Sí. Y todos mis estudios lo he hecho allí, mis amigos, entonces al final acaba como mis raíces, que es Guinea. Y Portugal, que es mi segunda Tu crianza, casa, ¿no? sí. Y eso, al final estoy aquí como media, me siento portuguesa y me siento guineana, entonces es como me veo. Pero al final, cuando hablamos de razas, nacionalidades, de cómo nos identificamos, con qué parte más nos sentimos más identificados, Sí. Yo suelo decir que prácticamente me identifico con todas las partes al final. Qué bueno. Al final, porque al final todo mi círculo es una mezcla de gente de todas las partes, y al final, entonces al fin y al cabo acabamos cogiendo un poco de cada parte. Uno, ¿no? Sí. Y nos vemos reflejados de alguna manera en cada trocito de estos amigos, de estos compañeros que nos llevamos ya como para toda la vida, ¿no? Y que Eso forman es. parte de ella. Y tengo un amigo que me dice siempre: eres la única persona que conozco que habla de países, no hablas de nacionalidad, y al final vas hablando de continentes y no hablas de nacionalidad. No va a haber continentes suficientes. Y digo, a ver, porque al final yo, por ejemplo, si voy por la calle, la gente no me ve como bisao-guineana, me ve como africana. Seguramente si están allí como el cotilleo del turno, van a decir: ay, mira la chica africana que está pasando, ¿sabes? Que luego en verdad pues dices, que en no verdad me tengo localizan, muchísimo más sí, no me detrás de ello. localizan, y a veces pasa mucho, estás viendo la tele y de repente escuchas a alguien que ha ido de viaje en África, por ejemplo, que Sí. te dice: estuve en África de viaje, de vacaciones, y claro, pero la persona va a África, a un país concreto, pero cuando habla que ha ido de viaje en Europa, digo, bueno, estuve en Francia, en Italia, estuve en mis vacaciones en Andorra, ¿no? Entonces localizan estos países, pero en África la persona dice: bueno, estuve en África de viaje. Sí, como si fuese todo un país Como y ya si está, fuese ¿no? eso todo un país. Entonces digo, bueno, yo por lo menos localizo el continente y sé que pertenezco a cierta parte. Sí, que pertenezco allí. Es bueno. Así que... Y bueno, como me has dicho un poco antes, estás viviendo ahora aquí en España, Madrid. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas ya aquí? Bueno, mi padre vino en 2011. Sí. Fue más o menos en la época que fue nombrado embajador. Pero yo hasta el 2014 no he empezado a venir a Madrid. Y luego ya en 2014 venimos y acabamos un poco ya nos enamorando de la ciudad, ¿no? Y acabamos quedando con la familia, con todo lo que
conllevaba esto, ¿no? Estar rodeada de hijos, familia, padre, madre, sobrino, entonces es como ya una cosa... que ya dices, también forma parte, ¿no? Eso es, que ya forma parte. Eso ya al final la familia es lo más importante que tenemos. Efectivamente. Y eso ya, donde vaya la familia, estamos siempre allí siguiendo el camino para estar todos juntos y estar siempre allí, siempre unidos. Qué Entonces, bueno. Por eso. Qué bueno, la verdad que sí, nos alegra, ¿eh? Nos alegra sí, de por fíjate aquí. que yo decía a mis amigos que no me veía viviendo en Madrid. Es lo que tiene Madrid, ¿eh? Desde Eso fuera a lo mejor se ve como... ya, bueno, de vacaciones está bien, pero luego para vivir es un poco... no lo sé, no me veo. Pero ahora me siento muy, muy cómoda. Como aquí. que ya formas parte. Sí, muy cómoda, con amigos, con compañeros, con toda una nueva familia. Es el encanto que tiene, digamos, esta ciudad, que te atrapa familia. y te conquista. Eso es. Y bueno, quería preguntarte un poco por lo que ha sido tu experiencia laboral. Por lo que he visto, bueno, previamente estudiaste la carrera de Derecho, hiciste un máster de Ciencias Jurídico-Criminales, efectivamente, allí en Portugal. Sí, en Lisboa. ¿Por qué te decantaste por esta carrera? ¿Qué te hizo, digamos, enfocarte en ese camino? Bueno, yo la verdad, el Derecho... ¿Sabes? De las cosas esas que te pasan y a veces todo el mundo dice, bueno, quiero ser bombero, quiero ser médica, quiero ser y tal. Sí. Y me acuerdo, la verdad, que cuando jugábamos entre amigos y hacíamos pases de moda o lo que sea, yo era siempre la juez de todo. Que no lo sé por qué, pero era siempre la juez de todo. Entonces al final, y también por mi padre, que ha estudiado carrera de Derecho, y acabé de una cierta manera identificándome con esa parte de... Y la verdad es que nunca quise hacer otra cosa. O sea, esa dualidades que tenemos entre una versión y otra de las cosas, yo nunca he pasado por eso, porque siempre he tenido en mi cabeza que quería ser abogado. Se puede decir que entonces fue vocación, ¿no? Por decir, mira, quiero esto y para adelante hasta conseguirlo. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y bueno, ya dentro de tu experiencia laboral, por lo que he podido ver, has sido una mujer muy activa profesionalmente, la verdad. Bueno, gracias. Lo he intentado. La verdad, mi primera experiencia fue una cosa muy curiosa. Sí. Porque cuando terminé la carrera, empecé luego haciendo el máster. Y había un amigo de mi padre que estaba en la misma universidad, el profesor Pedro Sarreo, que fue mi profesor de Derecho Penal. De repente me llama mi padre un día y me dice, profesor Pedro quiere hablar contigo. Eso como en plan, bueno, pásate por su despacho que quiere hablar. Y yo me fui como pensando que era otra cosa, que no tenía nada que ver. Sí. Llego y me dice, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y digo, bueno, bien. Pero mirando las cosas, ¿cómo va el máster? Digo, bueno, bien, he empezado ahora, pero va muy bien y tal. ¿Qué planes tienes? Y digo, bueno, que no sé muy bien, ahora estoy un poco viendo, al final recién terminaron la carrera, vas viendo siempre qué vas a hacer. ¿Qué oportunidades no tienes? Pero al final, cuando incluso estaba en el liceo, durante los veranos trabajaba, un poco no es porque... por necesidad, pero ganar algo de experiencia en el mercado está siempre muy bien. Hombre, para el currículum eso siempre viene bien. Y me dice, bueno, me pasa una dirección, me dice, el día 2 de diciembre vete a esta dirección que te esperan allí. Y yo, que el día 2 de diciembre, el 18 me voy a Guinea, entonces es como... como muy chocante, ¿no? Sí, ¿cómo lo hago? Y me fui allí y la verdad no me lo esperaba. Cuando llegué, vi que era el jefe del despacho de abogados y al hablar con él y me dice, bueno, ¿qué tal? Y digo, bueno, bien. ¿Y cuándo empiezas mañana? Y digo, lo único que tengo un problema, que tenía como un viaje marcado a Guinea, que es el día 18, justo de diciembre, para pasar las Navidades. Iba con mi hermana y
y bueno, es lo que tengo. Y me mira así y me dice, no, tú tranquila, que no... Te lo apañamos. Sí, que no pasa nada, si quieres vete tranquila de vacaciones y a la vuelta te reincorporas. Y digo, bueno, pues muy bien. Sabiendo que es así, no me lo esperaba, pero al final ha estado bien haber tenido esa facilidad, ¿no? Para poder, para poder, digamos, empezar. Eso es. Qué y bueno. ya de vuelta incorporé y bien. Genial. Estuviste 2 años de Sí. abogada, si no me equivoco. Sí. Después llegaste a ser juez asistente del Supremo. Sí, estuve como de diciembre a mayo. Haciendo, y la verdad fue una experiencia muy, porque al final es como dices, ¿no? Yo siempre pensaba, bueno, cuando termine la carrera vuelvo a Guinea y voy a trabajar allí, y también fue como una gran coincidencia cuando me fui allí, me han dado esa posibilidad de hacer las prácticas allí. Sí. Y dije, bueno, por lo menos voy a ver cómo funciona el sistema en Guinea. También va a permitirme un poco para el final del máster. Uno de los temas que quería es saber más o menos cómo es el proceso penal en Guinea. Claro. Entonces digo, bueno, está bien que tenga como esa experiencia previa a ver cómo funciona el sistema. Me imagino que el salto tuvo que ser, que ser muy grande, ¿no? En plan, algo que impactó mucho lo que es tu vida. Sí, la verdad es que fue, y de hecho fue a la vez una experiencia muy buena, sí, pero luego que quedó un poco, no manchada, pero un poco estagnada, porque al final en el momento donde estaba ya integrada haciendo las prácticas, estaba como muy bien, se dio el golpe de estado del 12 de abril. Sí. Claro, el susto que llevas, de repente estás allí Claro. y pasa eso y digo, bueno, madre mía, ¿y ahora qué hago? Que no es lo mismo verlo desde un periódico, a lo mejor desde otro lado, que vivirlo. Allí como entonces yo ya, que el pánico de estar, no hay vuelos para salir del país, y ves cómo las cosas iban, pero lo bueno es que en caso de Guinea es un caso muy particular. Porque los golpes, aunque sea un hecho condenable, que nadie puede permitirse a eso, la población nunca es afectada. Entonces la gente estaba con una tranquilidad que yo no lo tenía, yo estaba en pánico. Claro. Y era por la mañana, escuchaba gente hablando allí por la calle y decía, madre mía, que parece que no ha pasado nada, pero por dentro soy la única que estoy aquí ya como en pánico. Y por la noche, para tener luz, encendí el ordenador, el móvil, al final ya las baterías estaban todas, porque tenía que estar allí como un 24/7, ¿no? Pues me imagino. Sí, pero al final no había necesidad de eso. Pero son cosas que te pasan y luego al final ya... Luego incluso a lo mejor aprendes de ello, ¿no? Y se agradece, pues y sí, incluso te lleva buenos recuerdos. Sí. Lo bueno que cogí el primer vuelo que se hizo y volví a Lisboa. Y bien, pero fue una experiencia que al final siempre nos queda algo de poder decir que estuve en mi país y he estado allí aprendiendo con personas que ya estaban allí más tiempo. Nos sirve como para, digamos, evolución personal. Eso es. Bueno. Y bueno, actualmente te dedicas a ser asistente legal de la Organización Mundial del Turismo, ¿verdad? Sí. Me gustaría que me contases un poco, para aquellos que no saben exactamente en qué se basa, qué es lo que, digamos, cuáles eran tus funciones. Bueno, allí básicamente es que al final es una organización que pertenece a Naciones Unidas, es una agencia de Naciones Unidas, y la función del departamento legal es un poco revisar todo lo que es las actividades, los acuerdos, los contratos que la organización hace con los Estados miembros, con los miembros afiliados. Entonces todo esto pasa más o menos por nosotros, que pasamos, revisamos y damos el visto bueno de la parte legal antes que se firme cualquier acuerdo o cualquier contrato.
a nivel de organización. Bueno, básicamente Entiendo, pues, es eso. Pues lo que decía, tienes a tus espaldas pues eso, un montón de experiencias, de haber podido sí, trabajar. Y allí también la verdad, un equipo súper bueno, que todos allí somos como una piña. Una piña, joder, qué bueno. Sí, que no hay nada mejor que como la buena compañía bueno. laboral, pues sí, ¿no? Es decir, el buen ambiente, que parece que no, pero influye un montón. Pues sí. Entonces esas cosas se agradecen. Sí, siempre. Y bueno, yo quería pasar a preguntarte sobre la Asociación de Mujeres Extraordinarias del Club Matador, que es un foro. ¿Es un foro? Es un foro que al final surgió en un momento en que estábamos allí. Digo, bueno, ¿cómo surgió? Cuéntame un poquito. No, nada, estaba en casa en un domingo, así como en estos domingos que estás y no sabes qué hacer, y de repente cogí el ordenador y empecé a escribir, bueno, qué propuestas puedo hacer, qué se puede hacer. Entonces me ocurrió y hablé con Carlota, que es también socia del Club Matador y está en la junta directiva del club. Le mandé el documento y mandé también el documento al secretario general del Club Matador, que es Carlos Manzano. Entonces para los dos, y digo, bueno, hay esta idea, a ver cómo se podría interesar al llevar club a cabo, hacer, ¿no? llevar a cabo, porque siempre pensé que es importante juntar gente donde podemos como compartir experiencias, ¿no? Cada uno en su ámbito. El foro no es direccionado a un ámbito específico, es en todos los ámbitos. Entonces lo que vemos es mujeres que hayan destacado en ese ámbito. Qué bueno. La primera invitada fue Patricia Ortega, que fue la primera mujer general de ejército a llegar a ese rango, y fue recientemente, en 2019. Y yo que pensaba que España tenía un montón de mujeres. Y te llevas la sorpresa. Sí. Y lo veía como así muy raro, porque es cierto que... Y ella luego me dice, no, porque digo, bueno, fíjate que en África, desde la lucha por la independencia, sí conoce muchísimas mujeres que han estado allí, pero no han estado allí como enfermera, han estado allí luchando para la independencia. Y tienen un reconocimiento extraordinario en sus países. Y veo en caso de Guinea, por ejemplo, hay mujeres que son súper respetadas, súper reconocidas, pero a nivel militar, o por su contribución en ese periodo. Y decía, madre mía, yo que pensaba que España estaba más evolucionado en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto, pero al final que no. Entonces a mí me sentía como la necesidad de escucharla, ¿no? De contar su experiencia, su vivencia y cómo ha sido esto. Y ella me decía, mira, mi formación es de 82, creo, no recordaba, 82, 84. Y solo ahora he llegado a ese rango. Entonces imaginaba 82 hasta ahora, madre mía, cuántos años han pasado. Que había un montón de hombres que de la misma formación, y ella fue primera en su formación, que ya habían ascendido, hace muchísimos años. Pero ella solo pudo hacerlo porque hubo un cambio en la legislación, y entonces ella sí que pudo. Y la segunda fue una juez, Luz Almeida, que también está muy ligada a mundo de la defensa de los derechos de las mujeres. Y entonces yo queríamos para cada charla llevar un perfil distinto, y nos está funcionando. Joder, genial. Sí, la última fue la que es el Alto Comisionado para la Infancia, que nos habló un poco de lo que es la pobreza infantil, porque España al final a nivel europeo está en tercero, con el nivel más alto de la tasa de pobreza infantil, ¿no? Que a veces cuando hablamos y pensamos, bueno, obviamente no en el mismo nivel que los países en vías de desarrollo, pero allí está el problema, claro, ¿no? Y yo le decía, pero no me imaginaba a nivel percentil que España estuviera como con los niveles altos. Y me decía, no, es que hay familias que, por ejemplo,
no tienen la casa acondicionada para invierno, no tienen calefacción, hay niños que no van al cole porque... Por la falta de medios. Eso es, y digo, ¿cómo podemos imaginar que un niño que tiene toda una vida por delante no tiene esas posibilidades? Claro. Y me dice, no, es que el nivel es tal que hay familias que prefieren tener el niño en casa porque al final no tiene condiciones para que este niño estudie. Y imagino cómo sería el futuro de estos niños. Es duro. Y digo, porque al final lo que pensás es, bueno, todo el círculo sigue siendo lo mismo, porque la tendencia es que dice, bueno, si un niño nace en una familia pobre, la probabilidad de que sigue siendo pobre es casi un 90%. Efectivamente. O más que 90, no sé muy bien cuál es el... Sí, pero el porcentaje... Sí, entonces pero el porcentaje es muy alto. Y dices, por eso pienso que un poco tenemos que trabajar un poco en ese sentido de intentar con esto, con estas charlas, abrir un poco la mente, ¿no? La mente, mentalidad sí, en este aspecto. o llamar un poco la atención para lo que es que la realidad, cuenta, ¿no? De lo sí, que de lo hay que está realmente pasando y de lo que está... lo que nos rodea, ¿no? Porque a veces giramos para el lado porque tenemos nuestra vida tan estructurada, tan organizada que no salimos de eso. Sí, tan cuadriculada, ¿no? Eso es. Entonces que vivimos en nuestro mundo y no vemos más allá de ese mundo. Sí. Yo quería preguntarte cómo, en tu caso, a la hora de la creación de este foro, ¿cómo salió de ti, no? ¿De dónde te salió la idea de decir, mira, me gustaría intentar hacer algo, digamos, precisamente para poder llevar a las casas, a la gente, esta idea de cosas que a lo mejor no saben que ocurren? Porque yo la verdad siempre fui un poco, no contra, pero un poco cauta, ¿no? Reacia, a lo mejor. Sí, con este feminismo de revista. No, que bueno, que soy feminista, pero al final es más postureo que otra cosa. Claro. Que para ser feminista no hace falta estar allí como todos los días en los medios y hay que hacer algo, pero algo en concreto. Claro, yo diría más actuar, ¿no? Eso es. Y yo, para mí, el foro sirve como un camino, ¿no? Que los jóvenes pueden interactuar con los que ya tienen más experiencias en cualquier ámbito y ellos nos cuentan un poco lo que es su experiencia, lo que han vivido, lo que han pasado, cómo han llegado a ese punto de su vida, cómo llevan la vida familiar y ser como una mujer bien estructurada en su dominio, en su trabajo, cómo puede conjugar estas cosas, que al final anteriormente se decía no, es que la mujer tiene, luego se queda embarazada, luego tiene el hijo, entonces ascender costaba más por ese ideal que digamos marcaba la sociedad, sí, ¿no? Entonces entiendo que eso ahora mismo no es un impedimento para eso. Efectivamente. Que al final con hijos, sin hijos, con marido, sin marido, se puede hacer siempre. Se puede seguir evolucionando y una carrera sin que eso interfiera en lo que es lo profesional, ¿no? O en la capacidad que tiene cada uno de hacer sus cosas. Pues la verdad me agrada mucho el pensamiento, ¿no? La idea que tuviste, y yo te quería preguntar, sabiendo con todo esto, me imagino que es porque tuviste en mente un referente, una figura. ¿Quién dirías que a lo mejor pudo inspirarte desde joven para todo esto? Bueno, es que yo nací en una familia que al final es una familia que de cierta manera siempre estuvo como está, sigue siendo ligada al mundo de la política. Y entonces tengo mi abuela, por ejemplo, que para mí es un referente. Sí. Porque por la época y con las cosas que nos cuentan, o que ella misma nos cuenta, que los demás nos cuentan, las personas que la conocen, sabes que
que estuve allí como en ese momento haciendo casi de espía, llevando informaciones de la capital para las personas que estaban. Entonces eso siempre te crea un poco así de... Y mi familia realmente es una referencia que tengo siempre marcada, ¿no? Así como que te ayuda. Sí, desde mi abuela hasta mis padres. Tienen allí siempre personalidades muy distintas que al final construí la mía en base en eso. Genial. Pues ya, Tamara, para terminar, una cosa que me gustaría pedirte, por parte también mía y del equipo, simplemente algún mensaje que puedas dar a todos los jóvenes afro que viven aquí en España y para la gente que ve nuestra revista Waiting Pass, algún mensaje que tú creas que está bien que se les quede marcado. Bueno, yo pienso siempre que a veces pensamos que nuestros países está siempre... Es difícil volver a África, es difícil trabajar en África porque las circunstancias, las condiciones son distintos, el ambiente es distinto, pero digo siempre, todo el mundo quiere lo mejor para su país. Todo el mundo quiere ver su país en lo más alto. Sí. Y entonces ser persistentes, intentar no mirar África o nuestros países de una manera negativa. Pensar siempre que de una manera u otra nuestras contribuciones pueden cambiar lo que es el futuro, lo que son las esperanzas que cada uno puede tener. Y los jóvenes a veces nos miramos siempre y decimos, este es mi referente, en mi caso mi familia, más que nada. Porque al final yo hablo mucho con mi padre, por ejemplo, para saber que contarme cosas, para un poco aprender con él. Y me acuerdo de la experiencia que tuve con él en la embajada. Para mí fue muy importante porque al final aprendí otras cosas que no era mi ámbito. Sí. Y luego en la OMT, entonces tenemos que mirar siempre los jóvenes de la diáspora, en la tercera generación, por así decir, y algunos que no conocen África porque han nacido aquí, que ya como es una como que las raíces las tienen aquí y dicen, bueno, es que no conozco nada de allí, aunque no conozcas. Vete allí, ¿sabes? Documenta, o pregunta, en ¿no? situ tienes más las ideas te salen más claras, ¿no? Claro. Y es en que puedes ayudar, en que no puedes. Entonces, que seamos un poco persistentes en eso, con nuestro continente, ¿no? Claro. Estar allí siempre y decir, bueno, no, yo, aunque toda la coyuntura es en contra, que voy allí y veo lo que es y veo en qué puedo ayudar o qué puedo aportar. Puedo ayudar. Por eso también se está creando el Círculo África un poco para eso, ¿no? Que sería como una asociación donde se intentará traer jóvenes africanos y darles un poco de este apoyo, ¿no? En su carrera, en su vida, en lo que sea, para tener un poco más un plus en lo que es en ese futuro que nos espera, ¿no? Porque cada día las exigencias son más grandes y entonces a veces parece que 2 días antes tienes un certificado y ya el día siguiente ya no te sirve. Claro. Y entonces yo creo que los jóvenes africanos necesitan mirar eso. Es decir, yo quiero el mejor para mi país, yo quiero el mejor para mi continente. Y para eso tengo que trabajar para eso. Tengo que empeñarme en que, aunque todo me va como en contra, buscar como caminos de dar la vuelta y seguir allí. Eso creo que es algo que para nosotros va a servir como guía y como abrirnos un poco todo lo que necesitamos ahora mismo. Genial. Pues Tamara, déjame decirte una vez más que muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que este mensaje que nos has traído hoy que cale hondo en mucha gente y que ojalá tenerte aquí de nuevo en otra ocasión. Aquí las puertas las tienes abiertas. Siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo y hasta la siguiente. Gracias.